Epicentro 1, CMI. Terrible proyección oficial. 41.000 muertos y más de 3 millones de contagios en el país de aquí a diciembre. 1.646 nuevos contagios. Hoy hubo 57 fallecimientos y 928 recuperados. Coronavirus ataca con fuerza a Barranquilla y Atlántico. Crecen muertes y contagios. Coronavirus provoca aplazamiento de un año más a Hidroituango para generar energía. Toque de queda el fin de semana en Bolívar, Atlántico, Barranquilla, Valledupar y Bucaramanga. Alerta naranja por ocupación de cuidados intensivos. No se prolongará cuarentena en Kennedy. Colombia compró hoy otros 4.458 ventiladores. Plan candado desde esta noche en carreteras. Serán inmovilizados vehículos que circulen el fin de semana. No estamos para paseos, dice el presidente. Danner revela dramática caída de la industria, comercio y turismo. Terrible situación de los niños en el país. Millares tienen que trabajar. Revelaciones sobre Melania Trump en nuevo libro. Habla la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre caso de su hermano. Nuevo arzobispo de Bogotá, Monseñor Rueda, la defiende. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La más prestigiosa Universidad de Administración Pública toma una histórica decisión. 2. A juicio un general retirado del ejército por corrupción. 3. Un error imperdonable del rector de una universidad. Y Miñapa, como todos los viernes, los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y Miñapa para divertirse. Al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La Presidencia de la República envió a la Corte Constitucional un extenso documento en el que explica la necesidad de la declaratoria de la segunda emergencia económica por COVID-19. El documento revela una terrible proyección sobre el contagio del virus que podría afectar, según el Ejecutivo, a más de 3,5 millones de personas al final de este año y llevar a la muerte a más de 41,000 personas. En el documento de 101 páginas enviado a la Corte Constitucional, la Presidencia de la República expone las razones por las cuales fue necesaria la segunda declaratoria de emergencia por el coronavirus y a su vez pide que se declare ajustado a la Constitución el decreto correspondiente. Además de mencionar las razones sobrevinientes e impredecibles que afectaron el orden económico y social, la Presidencia señaló que para el 31 de diciembre de este año se proyectan más de 3 millones de casos de coronavirus. Se proyecta un total de 3.631.683 casos acumulados de pacientes sintomáticos, es decir, de portadores que presentan síntomas ya sean leves o severos durante el periodo de estimación 27 de abril a 31 de diciembre. El escrito radicado ante la Corte Constitucional advierte que las muertes totales serían 41.622 y que el número de personas que requerirían atención en una unidad de cuidados intensivos UCI llegaría a 169.965. Tales circunstancias no podían haberse atendido adecuadamente durante el periodo de primera emergencia económica, social y ecológica, dada la naturaleza cambiante e imprevisible del virus y de su propagación. El decreto 637 de la segunda emergencia hace parte del paquete de normas que pasaron a revisión automática en la Corte Constitucional. Este viernes el Ministerio de Salud confirmó 1.646 nuevos casos positivos de COVID-19, así como 57 fallecimientos y 928 personas recuperadas del virus. Colombia suma hoy a la cifra de contagiados de coronavirus otras 1.646 personas. Los casos se presentaron en su mayoría en Bogotá con 403 nuevos contagios, Atlántico con 665 nuevos casos, de ellos 397 en Barranquilla, Valle del Cauca con 185 nuevos casos y Cartagena con 120. Se espera que el número de casos siga creciendo y si la tendencia se mantiene, el pico puede venir para el mes de agosto. A la fecha, en Colombia se han contagiado de COVID-19 46.858 personas. Bogotá tiene a la fecha 14.940 personas contagiadas de COVID-19, siendo la localidad de Kennedy y luego Bosa las más afectadas.
Atlántico tiene 8.597 contagiados, siendo el departamento más afectado. Seguido aparece Valle del Cauca con 5.443 contagiados, Bolívar con 4.755 y el Amazonas con 2.091. Es muy necesario insistir en la disciplina ciudadana, especialmente en este momento en las ciudades de la costa atlántica. Hoy se procesaron 12.027 pruebas. Este viernes se confirmó la muerte de otras 57 personas a causa de esta enfermedad. Todas las víctimas fatales son mayores de 20 años de edad. En su mayoría los decesos se dieron en Bogotá y Barranquilla. En Colombia ya son 1.545 personas que mueren por COVID-19. La cifra de recuperados llegó a los 18.715 confirmados, con otros 928 recuperados. En Barranquilla y todo el departamento del Atlántico, las autoridades buscan medidas efectivas para frenar la curva de contagios y muertes por COVID-19. El departamento ya registra 8.597 contagiados. Barranquilla sobrepasó hoy la cifra de los 200 muertos por COVID-19. La capital del Atlántico llegó a los 216 fallecidos por la pandemia. 131 de estos decesos han ocurrido en la última semana. En Atlántico ya son 346 los muertos y en algunas clínicas las morgues ya no están dando abasto. Una de las dificultades que más se nos está presentando es la acumulación de cadáveres de pacientes fallecidos con diagnóstico confirmado de COVID-19 o sospechosos. De las 475 camas de UCI en Barranquilla, el 80% están ocupadas. Un 8% de ellas están ocupadas por COVID. Un 25% de ellas está ocupada por patologías respiratorias, algunas de ellas terminarán siendo COVID. 15 sectores de Barranquilla concentran el mayor número de contagios por COVID-19 y tratando de controlar la expansión de la pandemia, se optó por establecer el primer cerco epidemiológico en el barrio Rebolo, uno de los sectores de mayor indisciplina social. Llegar a unos sitios donde estamos viendo un incremento de casos, educar a la población de ese barrio, decirle que llegamos para evitar que ellos se contagien. Las cifras que hoy muestra Barranquilla y el Atlántico son, según las autoridades, el reflejo de lo que aconteció en las celebraciones familiares del Día de la Madre. Por eso, para los siguientes 3 fines de semana, se implementó el toque de queda y la ley seca. Porque necesitamos que en este Día del Padre, por ejemplo, le demos un gran regalo. Y no lo vayamos a visitar si no vive con nosotros, sino que le mandemos algo. En casi 3 meses desde que se conoció el primer caso de coronavirus en el departamento, ya son 8.597 los contagios, de los cuales 4.565 son de Barranquilla y 4.031 de los municipios. La contingencia por los contagios de COVID-19 en el proyecto Hidroituango retrasará 1 año el comienzo de generación de energía en la hidroeléctrica. A la contingencia por fallas en los diseños estructurales en el proyecto de Hidroituango se suma una nueva dificultad. El brote de 245 obreros contagiados de coronavirus obligó a reducir el número de empleados en las obras. De 3.000 fueron aislados 1.000, situación que causó retrasos y no podría generar energía en 2021. La idea era para diciembre de 2021 entrar con la generación, generando con la primera unidad, pero los temas del COVID nos han movido los cronogramas y muy probablemente las 4 unidades van a entrar en uso y en generación para el año 2022. 50 trabajadores del proyecto ya se recuperaron al virus. Pese a los retrasos, el gerente resaltó el porcentaje de avance en el proyecto hidroeléctrico, que hoy solo adelanta trabajos de mitigación del riesgo para las comunidades aguas abajo del río Cauca. Hidroituango generaría el 17% de la demanda de energía del país con 2.400 megawatts por hora. En algunas regiones del país, las autoridades decidieron decretar toque de queda para contener el aumento de los contagios con COVID-19. Con estas medidas, los alcaldes y el gobernador de Santander quieren evitar que se repita lo ocurrido en el puente festivo del mes de mayo, que la gente se vaya de paseo. Ley seca a partir desde el sábado a las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, que va acorde al toque de queda. Hay que recordar que el toque de queda, tanto los domingos y los lunes, tenemos que quedarnos en nuestros hogares, que no habrá ninguna excepción.
La alcaldía de Valledupar estableció toque de queda transitorio en la ciudad durante los 3 próximos fines de semana, iniciando este sábado 13 de junio a las 6 de la tarde hasta el martes 16 de junio a las 5 de la mañana. Yo invito a la ciudadanía, a todos los vallenatos, a que cumplamos con este toque de queda, para bien de todos. Este fin de semana habrá toque de queda en el departamento de Bolívar, al igual que los 2 siguientes, exceptuando Cartagena. Para los 3 fines de semana que vienen, que son 3 fines de semana de puente festivo, sobre todo en el tema de la celebración del Día del Padre. Unos dicen que es este fin de semana, otros dicen que es el otro fin de semana, pero igual el decreto del departamento cubre los 3 puentes festivos. Aunque en las últimas 2 semanas la ciudad comenzó a aplanar levemente la curva de contagios, la situación sigue siendo crítica, de acuerdo con las autoridades que lideraron un puesto de mando unificado. Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, hay 120 casos nuevos y 6 fallecidos. 113 habitantes de Calle resultaron contagiados con el COVID-19 en un hogar de paso en Bogotá. En este hogar de paso del distrito, ubicado en el centro de Bogotá, tuvo lugar el brote de coronavirus. 131 personas dieron positivo, 113 habitantes de Calle y 18 funcionarios del distrito. Tras el contagio masivo, el centro está en aislamiento. Hay áreas especiales de cuarentena y aplicación de pruebas para la detección del COVID-19. En 2 semanas se duplicó la cifra de contagiados en este hogar del distrito en el que se atiende a habitantes de Calle. Y Bogotá entró en alerta naranja por el aumento en la ocupación de las camas de las unidades de cuidado intensivo. Este viernes volvió a subir la ocupación de las camas de cuidados intensivos en Bogotá. El indicador no solo se mantuvo por más de 24 horas por encima del 50%, sino que llegó al 54.6%. De mantenerse la tendencia actual, en una semana, en 10 días más, podríamos llegar al 70%, que es un punto límite de saturación. De ahí a pasar a un 90-100% es cuestión de días. La primera decisión en el marco de la alerta es que la Secretaría de Salud asumiría el manejo de todas las UCI de la ciudad. Y determinaremos a qué UCI debe ir ese paciente, sin que haya necesariamente un contrato entre la EPS de ese paciente y esa clínica. Estos son los hospitales que tienen sus camas al tope: Clínica de Occidente, Hospital San Ignacio, Hospital Infantil de San José, Clínica Colsubsidio Calle 100, CAFAM Clínica Calle 93, National Clinic Centenario SAS, Clínica VIP Centro de Medicina Internacional, EUSalud Clínica de Traumatología y Ortopedia. Esta cifra nos la habíamos puesto como una línea roja que al momento de cruzarla teníamos que tomar medidas más fuertes. Las localidades con mayor contagio son Kennedy, Bosa y Suba. No obstante, la alcaldía levantaría la cuarentena estricta en Kennedy este fin de semana y además alista un protocolo de reapertura para los parques metropolitanos. Y es que hospitales y clínicas de Bogotá reportan dificultades para adquirir respiradores mecánicos para pacientes con COVID-19. Los hospitales y clínicas de Bogotá libran una carrera contra el reloj para conseguir ventiladores mecánicos. Médicos y personal administrativo realizan ingentes esfuerzos para atender el pico de contagios de COVID-19. Lo primero que hemos venido haciendo es la reconversión de camas de cuidado intermedio a cuidado intensivo, pero aquí necesitamos ventiladores y monitores con los cuales hemos tenido dificultades para la consecución. En las clínicas y los hospitales de la ciudad se tienen 394 ventiladores ocupados y 328 disponibles. Con respecto a los ventiladores mecánicos hemos tenido dificultades. Las instituciones que pusimos órdenes de compra hacia los meses de marzo, estamos teniendo en el mejor de los escenarios estos equipos hacia junio finales o hacia los meses de julio. Y estamos esperando también algunos que el gobierno nacional ha venido gestionando para tratar de tenerlos disponibles en el momento que los requiramos. El coronavirus es impredecible, por eso se requiere contar con equipos suficientes. Tener suficiente cantidad de aparatos en cuidado intensivo, tanto de monitores como de ventiladores, etcétera, hace que nosotros tengamos mayor seguridad para poder manejar un caso que se complique. Uno nunca sabe en estos casos cuándo se va a complicar un paciente. Por eso tenemos que hacer una monitoría continua del estado clínico del paciente. Los ventiladores serán claves en las próximas semanas, pero en todo el mundo hay una alta demanda que dificulta su adquisición.
Colombia adquirió en el competido mercado internacional 4.458 respiradores, lo que permite triplicar las unidades de cuidado intensivo. Así lo reveló el gerente del Fondo para la Mitigación de la Emergencia, Luis Guillermo Plata. El gerente del Fondo para la Mitigación de la Emergencia, Luis Guillermo Plata, presentó esta noche como un éxito la gestión que culminó con la compra de 4.458 ventiladores para atender a pacientes de la COVID-19. Tengo hoy la fortuna, presidente, de poder compartir con ustedes y con los colombianos que hoy logramos ya la compra de 4.458 ventiladores. Eso, para dar una idea, prácticamente triplica nuestra capacidad de UCI dedicada a COVID. El señor Plata anunció que desde esta noche, con la llegada de 53 ventiladores portátiles, el país tendrá en las próximas 2 semanas otros 1.183 ventiladores. Tendremos para la semana entrante otros 50 llegando, el 20 de junio tendremos 51, el 21 50 más, el 23 171, el 24 168 y para finalizar el mes habrá otros 640 para un total de 1.183 ventiladores nuevos para instalar en el mes de junio. El gerente Luis Guillermo Plata también informó que el país tiene una gran reserva de tapabocas, batas antifluidos y gafas para la protección del personal de la salud. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reveló que desde el inicio de la cuarentena la policía ha impuesto 500.000 comparendos por desobediencia a la orden de aislamiento. El ministro de Defensa entregó un reporte de las acciones de la fuerza pública para hacer cumplir el aislamiento obligatorio. Porque representaban una amenaza real para la seguridad y las vidas de otras personas con la violación del aislamiento. Hemos capturado a casi 4.000 personas. Algunos controles terminaron en acciones violentas contra la policía. En esos hechos han resultado heridos 209 uniformados y 2 fueron asesinados. Se trata de criminalidad disfrazada de intolerancia. Desde el inicio de la cuarentena, la policía ha realizado 74.000 controles en centros de abastos, zonas comerciales y vías nacionales. El presidente Iván Duque y el director de la Policía General, Óscar Ateortúa, advirtieron esta noche que están prohibidos los paseos y la movilización intermunicipal durante los 3 puentes festivos de junio. Por las carreteras del país no se permitirá la movilización de grupos de paseo ni entre municipios, anunciaron esta noche el presidente Iván Duque y el director de la Policía General, Óscar Ateortúa. Por eso le he dado instrucciones muy claras a la Policía de Tránsito, a la DITRA. Le he dado instrucciones muy claras a toda la Policía Nacional de tener los respectivos controles para que no se pueda generar esa movilidad. Con este propósito, nuestra labor estará encaminada a salvar vidas. Por eso nuestra Dirección de Tránsito y Transporte cuenta para estos días con más de 7.000 mujeres y hombres desplegados en 350 puestos de prevención y control en el territorio nacional, sumados a los más de 30.000 efectivos. Quienes violen la restricción serán penalizados con multas de hasta 1 millón de pesos. Los 32 gobernadores del país le pidieron al presidente Iván Duque la reapertura de los aeropuertos de las ciudades capitales. El presidente de la Federación de Departamentos, Carlos Camargo, a nombre de los 32 gobernadores, aseguró que es prioritaria la reunión entre la Aeronáutica y el Ministerio de Transporte para la reactivación de los aeropuertos. Estos pilotos de prueba tendrían un seguimiento y control en tiempo real, con el propósito de avanzar en la reactivación de este sector. En la misiva del jefe de Estado, los gobernadores aseguran que el movimiento alrededor de los aeropuertos genera el 2.7% del Producto Interno Bruto. Estamos convencidos que con el liderazgo del presidente Duque y la integración y coordinación con las autoridades regionales se logrará la reactivación gradual del sector del transporte aéreo. Pese a este pedido, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que hasta antes de septiembre no hay condiciones para la reactivación del aeropuerto El Dorado. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, anunció una investigación a comercializadoras de agroinsumos por incumplir en reportar precios de los productos que ofrecen. Después de 3 meses, la superintendencia abrió las primeras investigaciones en contra de las empresas del sector agropecuario que hicieron caso omiso al reporte de precios exigido por el gobierno nacional. La solicitud de la información se dio por el aumento de las denuncias de abusos y especulación en los precios durante la emergencia sanitaria del coronavirus. Son 274 comercializadores de agroquímicos que fueron sometidas a una investigación por inconsistencias en precios en fertilizantes, insumos, plaguicidas y medicamentos veterinarios. Ante las denuncias recibidas por parte del Ministerio de Agricultura y personalmente de mi parte en las centrales de abastos y frente a pequeños comerciantes de la cadena agrícola, hemos abierto esta investigación
investigación a 274 empresas. En algunos casos se generó costos en la cadena de producción, afectando al consumidor final. Las irregularidades pueden generar sanciones económicas. De ser hallados responsables, pueden responder por multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Se mantendrá el monitoreo sobre las empresas del sector. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, la información económica. Dramática caída registraron el comercio, la industria y el turismo en abril. Los hoteles y las ventas de carros entre los más afectados, reporta el DANE. Fenalco eleva queja a mandatarios locales por excesivas restricciones que afectan reactivación. El Ministerio de Transporte anuncia línea de crédito para el sector. El DANE reveló una dramática caída de la industria y del comercio al cierre de abril. 3 de los sectores más importantes para la economía del país registraron caídas históricas durante el mes de abril, debido a la parálisis de numerosas actividades por el coronavirus. La encuesta manufacturera revelada por el DANE arrojó una caída de la producción industrial de menos 35,8%, las ventas del comercio menos 42,9% y los ingresos de los hoteles menos 94,2%. En este panorama, el sector del turismo pide acelerar los créditos y las medidas especiales. La caída de los ingresos de la hotelería del 94% en el mes de abril, publicada hoy por el DANE, demuestra la situación dramática que está viviendo nuestro sector. El DANE también reveló que entre las actividades más afectadas por la crisis están las ventas de vehículos con una caída de menos 94%. ¿Eso qué significa? Que combustibles, vehículos y repuestos y prendas de vestir explicar casi en un 90% la disminución de las ventas de comercio minorista en el país. También cayeron las ventas de combustibles menos 54,1% y el mercado laboral en el sector comercial se vio seriamente afectado. En la hotelería el personal ocupado bajó menos 24,8% y en los almacenes de ropa menos 11,6%. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, sostuvo que las excesivas restricciones de las alcaldías están impidiendo una reactivación de la economía. Tras la caída en la industria y el comercio minorista, Fenalco hizo un llamado al gobierno nacional y principalmente a los mandatarios locales para que midan el impacto de sus decisiones, ya que están afectando la dinámica de la reactivación económica del país. A que moderen para que haya un sano equilibrio entre el cuidado de la salud y, por supuesto, el cuidado de la salud de las empresas y los empleos que se están perdiendo en Colombia. Yo creo que es el momento de reflexionar que la responsabilidad está en las personas y hay que cuidar el contagio en la calle. El dirigente considera que se está dando restricciones excesivas, incluso en poblaciones donde no hay coronavirus. Creemos que los toques de queda y otra serie de restricciones que se están colocando a la actividad productiva durante los puentes festivos, lo que generan son más aglomeraciones. Hay más peligro de contagio en la calle que en los propios establecimientos comerciales. Espera cambios de fondo de cara a los puentes festivos. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció una línea de crédito para el transporte terrestre y fluvial afectado por la emergencia del COVID-19. El plan de alivios anunciado por el gobierno será a favor de las empresas de transporte terrestre, tanto carga como de pasajeros. También habrá una partida para el transporte fluvial. Se tendrán 95.000 millones de pesos que se canalizarán a través de una línea de crédito de Bancoldex. Los principales beneficiarios de la línea son las empresas, sean personas naturales o jurídicas, los conductores y propietarios de vehículos de transporte de pasajeros por carretera intermunicipal. Los recursos serán para 4 ejes fundamentales: capital de trabajo, nómina, arriendos y costos operativos. Se darán plazos de pago hasta de 3 años. El expresidente Álvaro Uribe rechazó la propuesta de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco para dar vía libre al pago laboral por horas. Cuando el gobierno analiza y el Congreso discute la propuesta de los gremios de la producción de que sea autorizado el pago por horas, el expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, se opuso hoy a esta propuesta. Yo, por ejemplo, creo que la CUT tiene razón y no Fenalco. Recuerden ustedes que hace por ahí mes y medio se propuso que, dada la situación de la pandemia, se quitaran transitoriamente derechos laborales. Nosotros salimos al quite de ninguna manera.
eso afecta a la cohesión social. Y este país tiene que hacer un esfuerzo para salir con la cohesión social fortalecida de esta pandemia. El exmandatario y hoy senador dejó esa constancia en la Comisión Séptima del Senado, que aprobó en tercer debate una licencia laboral nueva, 3 días de permiso remunerado por matrimonio. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,92% a 1.143 puntos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más subió, con una valorización de 18,26% a 72.140 pesos. La acción de Conconcreto fue la que más cayó, con una pérdida de 1,18% a 336 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 21.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para este martes será de 3.758 pesos con 15 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa promedio entre 1.350 pesos y la venden entre 1.430 pesos. Un euro cuesta 4.253 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 95,20 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,88 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $36,48. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $38,95. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.125 pesos. Volvemos enseguida a Noticentro 1, CMI, con más noticias. En el Día Internacional contra el Trabajo Infantil se revela que más de 600.000 menores de edad trabajan en Colombia. Trabajo infantil en el mundo en aumento debido a la pandemia del coronavirus. Alerta Organización Internacional del Trabajo. Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En medio de la pandemia, los niños y las niñas son aún más vulnerables a ese tipo de trabajo y a la explotación por parte de los adultos. El encierro parentalizado aumentado por la pandemia es el nuevo enemigo de los niños que son explotados laboralmente, de los cuales en Bogotá hay un 5% de las cifras del país, es decir, 76.000 niñas y niños trabajadores. ¿Eso qué implica? Pues que el niño se queda solo en casa. Muchas familias no sacan a los niños a la calle, pero el niño sí se queda solo en casa. ¿Y qué empieza a hacer? Pues asumir las tareas que el cuidador debería realizar. También hay trabajo infantil ampliado cuando los menores acompañan a sus padres en actividades comerciales, una situación que muchas veces se ve natural, pero que no deja de ser explotación. El niño está expuesto a los cambios del clima, si llueve, si hace mucho sol, eso tiene una afectación en su salud. Si el niño a veces tiene que ayudarle al papá a cargar la mercancía, o si tiene que quedarse solo en el lugar cuidando esos espacios, el niño está expuesto a ciertos riesgos de salud. La Secretaría de Integración Social de Bogotá lanzó una nueva estrategia territorial llamada Es Hora de Jugar, que busca atender 15.000 niños en esta época de reactivación económica, donde nuevamente los menores son vulnerables al trabajo y explotación por parte de los adultos. Es hora de jugar. Más de 600.000 menores de edad trabajan en Colombia, muchos en condiciones de esclavitud. Así lo aseguró hoy el presidente Iván Duque al pedir que la sociedad colombiana proscriba el trabajo infantil. Según cifras oficiales, 797.000 menores de edad trabajaban en Colombia en el año 2017 y al término de 2019 lo hacían 587.000 niños y jóvenes. A pesar de esta reducción de 210.000 menores, el flagelo sigue llevando a circunstancias agresivas a miles de personas en formación. Por eso la voz del mundo se une hoy para rechazar el trabajo infantil, para protegerlos, para velar por sus derechos, pero adicionalmente para buscarles siempre un camino de oportunidades. Los sectores con mayor trabajo infantil, con cerca de 500.000 menores trabajadores, son la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, la industria manufacturera, el comercio, los hoteles y los restaurantes, donde se concentrará una nueva acción del gobierno, anunció el ministro de Trabajo. Entregarle a Colombia unos mejores jóvenes, unos mejores niños, y ese es el compromiso, nuestra alianza como país, como colombianos. En 14 ciudades ha disminuido la tasa del trabajo infantil. Colombia figura ahora con la tasa de trabajo infantil más baja en la región andina.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez habló sobre el caso de su hermano que fue condenado hace más de 20 años por narcotráfico. Dijo que sabía que seguir una carrera pública después del delito cometido por su hermano era un riesgo, pero que lo hizo por su vocación de servicio al país. Durante un encuentro virtual sobre la corrupción junto a la secretaria de Transparencia Beatriz Londoño y el exdirector de la DIAN Ricardo Ortega, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que el tema de su hermano ha sido muy doloroso, pero fue un riesgo que siempre corrió. Si uno aporta sus convicciones, que las tengo muy profundas, al servicio de los colombianos, bien valía la pena correr el riesgo. Y este es un riesgo que siempre corrí a sabiendas de que el momento en que esto surgiera iba a ser muy doloroso. Con voz entrecortada, la vicepresidenta reiteró que sus padres se desplomaron por el caso, pero como hermana mayor asumió el tema. Y ante Dios uno dice, ¿qué hago? Apoyo a mi familia, en mi caso yo soy la hermana mayor de una familia, mi papá y mi mamá se destrozaron, se destruyeron realmente por cuenta de este episodio. Luego lo que hice fue acompañar solidariamente a mi hermano, a mi familia. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez confirmó que la lucha contra el narcotráfico es porque conoce de primera mano el drama que han vivido las familias por este flagelo. Tengo la autoridad moral de decir, sé cuánto sufren las familias colombianas por cuenta del narcotráfico, pero también vemos cuántas familias se destrozaron porque un hijo, una hija, o pusieron a alguien mayor a llevar droga a cualquier otro país y terminan capturados en otro país, o porque en un momento de debilidad y en una falta de valores y de escrúpulos, alguien queriendo hacer, entre comillas, un negocio fácil, entonces se presta para el lavado de dinero, se presta y comete un delito, y eso es lo que sucedió. Finalmente, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que así ya no esté en el servicio público, seguirá luchando contra el narcotráfico. El expresidente Álvaro Uribe aseguró que cuando Marta Lucía Ramírez hizo parte de su gobierno, ella le informó que su hermano Bernardo había sido condenado por narcotráfico. El expresidente Álvaro Uribe, al reafirmar hoy su defensa a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, dijo a Noticentro 1 CMI que cuando la nombró como ministra de Defensa, lo hizo por su idoneidad y transparencia, y que cuando ella le informó en su momento del caso del hermano, no le preguntó detalles por respeto a ella y porque no cree que haya delitos de sangre. En el caso de su hermano procedió con toda transparencia. Primero, esa es una sentencia pública, una condena en los Estados Unidos. Ella no pagó fianzas para esconderlo o para que lo liberaran de la cárcel. Firmó una garantía de comparecencia y lo acompañó a comparecer a esa corte. Allí lo juzgaron, lo condenaron, estuvo 4 años y medio en la cárcel. Ella procedió con toda rectitud. El expresidente Uribe recalcó que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez es una ciudadana ejemplar en el servicio a la patria. Juro por Dios. En Colombia no hay delitos de sangre y por eso es inaudito pedirle la renuncia a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por las acciones de su hermano. Así lo aseguró el expresidente y jefe único del Partido Liberal, César Gaviria. Mediante este comunicado público, el expresidente Gaviria rechazó la petición de renuncia que le hicieron a la vicepresidenta de la República por la condena que recibió su hermano Bernardo Ramírez en Estados Unidos en 1997 por narcotráfico. A mí no me molesta que esos hechos salgan a la luz pública. Uno, cuando es personaje público, le pueden sacar todo. Pero de ahí salir a que ella tiene que renunciar a la vicepresidencia. Por eso es inaudito. Aquí no hay delitos de sangre, nadie responde ni por sus hijos, ni por sus hermanos, ni por su esposo, ni por nadie. ¿Por qué le van a revivir a esa señora? Una cosa que ocurrió hace 15 años, que hoy no es delito de ninguna especie en Colombia. Perdón, uno puede apoyar a un hermano en una dificultad. ¿Quién no lo hace? ¿Qué delito hay en eso? No, aquí no hay necesidad de hablar bien de la doctora Marta Lucía Ramírez. Es en sí mismo el hecho de que están tratando de volver un gran problema una cosa que no lo es. O si es que los señores que están pidiendo que renuncien están dispuestos a cometer toda su vida y todas las cosas que hicieron en la vida pasada. Eso es lo que creemos. Y que lo que vale para la vicepresidencia no vale para el Senado, no vale. Pues no. Aquí hemos dejado atrás los delitos de sangre y eso no tiene problema. Y eso es lo que quieren regresar. Quieren regresar, no sé con cuánta autoridad moral, a los delitos de sangre y que los delitos se transmiten en las familias. Pues no.
El Tribunal de Cundinamarca tumbó la condena a 22 años de cárcel que pesaba sobre el coronel en retiro Manuel González por el crimen contra el precandidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. El proceso por el crimen de Galán se reactivó este viernes con la decisión del Tribunal de Cundinamarca, que estableció que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para vincular al magnicidio al coronel retirado Manuel González y al mayor Luis Felipe Montilla. En su decisión, el tribunal revocó la sentencia de 22 años de prisión que enfrentaba González y se ordenó su libertad. También ratificó la absolución de Montilla. Además, la Corporación Judicial le pidió a la Fiscalía investigar a quienes hacían parte del comité organizador del evento político. Hace un llamado la decisión a la Fiscalía por no haber profundizado su línea de investigación criminal hacia la dirección que apuntaba a los organizadores. González fue vinculado por la Fiscalía al homicidio, dado que la entidad indicó que él fue el determinante en el cambio del esquema de seguridad de Galán. Nos toma por sorpresa como víctimas. Vamos a interponer un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Por los hechos ocurridos el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha, Cundinamarca, fueron condenados el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, y el exministro Alberto Santofimio Botero como determinadores del crimen. Atención, esta noche la Corte Suprema de Justicia citó a versión libre para el 7 de julio al senador Arturo Char dentro de una indagación previa por presunta corrupción electoral y por la fuga de Aida Merlano. En la misma decisión, la Corte anunció que escuchará los testimonios del presidente Iván Duque, del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y del ex fiscal Néstor Humberto Martínez. La citación al senador Arturo Char Chalhut para que rinda versión libre fue programada por la Corte Suprema de Justicia para el miércoles 7 de julio. La indagación previa al congresista tiene que ver con presunta corrupción electoral en Barranquilla y la fuga de Aida Merlano, ocurrida en octubre del año pasado en Bogotá. En la decisión tomada por la Sala Especial de Instrucción, además, se decretaron los testimonios del presidente Iván Duque y del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Al jefe de Estado, los magistrados le recibirán la declaración por escrito mediante certificación jurada. En los otros casos, está previsto hacerlo por videoconferencia. La Corte adicionalmente decretó los testimonios del exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, del empresario Fuad Char Abdala, padre del senador indagado, del exalcalde de Barranquilla, Alex Char, hermano de Arturo Char, y también del empresario Julio Gerlain, quien sostuvo una prolongada relación con la excongresista Aida Merlano, entre otros testimonios. En este caso, el magistrado Francisco Farfán indaga previamente unas declaraciones hechas a medios de comunicación por Aida Merlano desde Venezuela, donde permanece, y en las que se refirió a repetidos hechos de corrupción para ganar elecciones en Barranquilla, tras mencionar a varios dirigentes políticos y empresarios. El senador Arturo Char, de Cambio Radical, es el casi seguro próximo presidente del Senado de la República a partir del 20 de julio. A sanción presidencial pasó la ley antitrámites. La nueva norma reduce y elimina más de 62.000 trámites que hoy tienen que realizar todos los colombianos. El proyecto de autoría del representante liberal Juan Fernando Reyes Curi acaba con las estampillas físicas y todas las entidades del Estado deberán adaptar sus requisitos en forma digital. Hay más de 62.000 trámites, eso es absurdo, eso es ridículo, tenemos que disminuirlos, simplificarlos, racionalizarlos, para que cuando el Estado necesite un documento nuestro no nos lo vuelva a pedir como siempre hace, que le piden a uno 1000 veces la cédula ampliada al 150. La ley establece un periodo de 15 días máximo para dar respuesta a los pedidos de los colombianos. Este martes 16 de junio serán reactivadas las cámaras salvavidas, así llamadas en Bogotá, con nuevas reglas para notificar y multar al conductor que cometa la infracción y no al propietario del vehículo. Luego de 10 días de suspensión y tras analizar el fallo de la Corte Constitucional, la Secretaría de Movilidad de Bogotá decidió reactivar las cámaras salvavidas. Y a partir del martes, entonces, retomamos nuestro proceso de fotodetección ajustado a lo que dice el fallo de la Corte. Habrá cambios en la notificación de la infracción. Primero se citará al propietario del vehículo y solo después de un proceso de investigación, cuando se identifique plenamente al infractor, se cargará la multa al sistema. Antes se subía de manera automática esta detección al sistema. Ahora no lo estamos haciendo de manera automática, respetando el fallo y acatando el debido proceso que nos dice la Corte. De las 6.000 fotodetecciones de las cámaras salvavidas, en 280 casos los conductores ya reconocieron la infracción. Las multas impuestas durante el limbo jurídico pueden ser impugnadas.
2 contratistas de una empresa petrolera rusa fueron liberados hoy por el ELN en zona rural del departamento de Arauca. 41 días permanecieron en poder del ELN los 2 contratistas de la multinacional petrolera rusa Borex, que a su vez es subcontratista de la Oxy en Colombia. Los liberados fueron entregados a una comisión de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo. Agradecemos este gesto humanitario y agradecemos esta oportunidad de devolver a estas personas que estaban privadas de su libertad, de las de devolver a sus familias. La Defensoría del Pueblo hace un llamado para que se liberen las demás personas que permanecen retenidas en esta zona del país. La entrega se hizo en zona rural del departamento de Arauca. El ELN, como un gesto humanitario y de buena voluntad, toma la decisión de liberar a estos 2 trabajadores. Los 2 liberados fueron sometidos a exámenes médicos y se espera que en las próximas horas puedan reencontrarse con sus familias. Tras la decisión del Consejo de Bogotá de prohibir la muerte de los toros en las corridas, el expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, señaló que la Corte, en varias sentencias, ya había prohibido los tratos crueles sobre los animales. Luego de que el Consejo de Bogotá aprobara un acuerdo que prohíbe la muerte de los toros en las corridas y el uso de elementos cortopunzantes, hoy el exmagistrado Juan Carlos Henao señaló que la Corte Constitucional ya había prohibido los tratos crueles sobre los animales. Pero en el año 2010 la Corte se vuelve mucho más protectora de los animales porque prohíbe aquellos que se presenten estos espectáculos en aquellos sitios donde no haya una arraigada tradición cultural. Explicó que si bien la Corte avaló las corridas de toros por razones culturales o artísticas, en zonas donde hay tradición taurina, esto lo ha condicionado de tal forma que se propenda para que se garantice la reducción del sufrimiento animal. El legislador ha permitido el maltrato a los animales bajo el argumento de que se trata de una tradición cultural, pero sin embargo lo ha prohibido para los demás animales sintientes, como por ejemplo las mascotas. Sobre este tema, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en al menos 4 sentencias. En el mundo, 152 millones de niños trabajan, según la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Los indicadores de trabajo infantil y de trabajo adolescente peligroso podrían incrementarse significativamente si no se implementan medidas y estrategias para reducir el impacto. Según un reporte conjunto de la OIT y la CEPAL, miles de niños de América Latina que han visto paralizada su educación por las cuarentenas entrarán en el mundo laboral empujados por la falta de ingresos de sus mayores durante la pandemia. La desaceleración de la producción, el desempleo, la baja cobertura de la protección social, la falta de acceso a seguridad social y los mayores niveles de pobreza son condiciones que favorecen el aumento del trabajo infantil. Al menos entre 109.000 y 326.000 niños, niñas y adolescentes podrían ingresar al mercado laboral, sumándose a los 10,5 millones que ya están en esa situación actualmente. Según la CEPAL, los países con mayor prevalencia de trabajo infantil son Bolivia, Paraguay y Perú. La crisis económica desatada por las medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19 podría hacer que en el mundo el número de personas en pobreza extrema llegue a 1.100 millones. Sobre América Latina específicamente se cierne la sombra de una década perdida. Un informe de la Universidad de Naciones Unidas alertó de las devastadoras consecuencias económicas provocadas por el COVID-19. Podrían subir a 395 millones de personas adicionales a la extrema pobreza y aumentar el número de ciudadanos que viven con menos de $1,90 al día a más de 1.100 millones de personas a nivel mundial. En América Latina la situación es especialmente preocupante cuando las economías regionales están en picada. Más de 2,6 millones de empresas han cerrado y 200 millones de personas se encuentran sumidas en la pobreza. Ante este desolador panorama, los expertos ya vaticinan una década perdida en materia de avances financieros, mientras que la CEPAL advierte que la región saldrá de la crisis con retroceso de 13 años, mucho más endeudada, pobre, hambrienta y con alto desempleo. Brasil ya roza los 42.000 muertos por COVID-19 y se convirtió oficialmente en el segundo país con la peor fatalidad del mundo, al superar los 41.500 decesos que tiene registrados Reino Unido. En América Latina, actual foco rojo de la pandemia del coronavirus en el mundo con más de 1.500.000 contagios, Brasil es el caso más preocupante y concentra más de la mitad de la infección regional, mientras la fatalidad sigue disparada.
El gigante suramericano se convirtió en el segundo país a nivel mundial con más muertes por COVID-19 al alcanzar los 41.800 decesos, desplazando por solo unos cientos a Reino Unido, que contabiliza 41.500. A lo que se suma la errática gestión del presidente Jair Bolsonaro, que genera tanto rechazo que un grupo de activistas cavó 100 tumbas en la icónica playa de Copacabana, denunciando la sucesión de errores cometidos por el ultraderechista. Cerca de 300 colombianos varados en Chile por la pandemia, que estaban a la espera de ser repatriados en un vuelo dispuesto por el gobierno de ese país, firmaron a cambio una declaración que está generando polémica, pues les prohíbe regresar a ese país, a Chile, durante 9 años. Ciudadanos colombianos denuncian sentirse chantajeados por parte del gobierno chileno, que los ayudó con un vuelo para volver al país, debido a la difícil situación que enfrentan en medio de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, pero a cambio los puso contra la espada y la pared. Aproximadamente unos 300 connacionales tuvieron que firmar una polémica declaración jurada que les prohíbe regresar al país durante 9 años y pide su renuncia a toda solicitud de residencia o de refugio. Estas condiciones se enmarcan en el Plan Humanitario de Regreso Ordenado aprobado por el gobierno de Sebastián Piñera en 2018, que en su momento fue calificado como una política de deportación encubierta. El polémico trato fue revisado por una corte de apelaciones que dejó sin efecto el compromiso firmado por los colombianos, que aún no tienen una fecha de regreso después de que se canceló el vuelo que tenían programado. El presidente Donald Trump inició una disputa con las autoridades locales de Seattle. Afirmó que si ellos no toman el control de una zona de la ciudad llena de manifestantes, él lo hará. Las protestas contra la violencia policial hacia los afroamericanos se han ido reduciendo en Estados Unidos. Sin embargo, algunos siguen saliendo a las calles de ciudades como Seattle, Los Ángeles y Nueva York con pancartas y consignas. En el centro de Seattle, los manifestantes declararon el barrio Capitol Hill como una zona autónoma y libre de oficiales, hasta el punto que el departamento de policía de la ciudad decidió abandonar la comisaría. Desde entonces, los manifestantes ocupan el edificio y 7 cuadras a la redonda. El presidente Donald Trump, ya cansado de la situación, ha amenazado con tomar el control del lugar por encima de los terroristas domésticos, como él llama a los manifestantes. We're not going to let this happen in Seattle. If we have to go in, we're going to go in. The governor's either going to do it, let the governor do it. He's got great National Guard troops, he can do it. But one way or the other, it's going to get done. These people are not going to occupy a major portion of a great city. La alcaldesa de Seattle le respondió a Trump que volviera a su búnker y además advirtió que el envío de tropas contra la gente podría ser ilegal. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negoció tras el triunfo electoral de su esposo un nuevo acuerdo prenupcial. Así lo revela un libro citado por el Washington Post. El arte de su acuerdo, la historia no contada de Melania Trump, es el libro escrito por la reportera del Washington Post, Mary Jordan, que saldrá a la venta el martes en Estados Unidos y en el que Jordan afirma que el tiempo que la primera dama se dio en su penthouse en Nueva York, antes de ir a la Casa Blanca para no interrumpir el año escolar de su hijo Barron, quien entonces tenía 10 años, también sirvió para enmendar su acuerdo financiero con Trump como una forma de cuidar a Barron. La periodista del Post desarrolló los testimonios de 3 personas cercanas a Trump, que aseguran que ella es mucho más parecida a él de lo que parece y que aprovechó para renegociar un acuerdo prenupcial que se asegurara que Barron tuviera doble ciudadanía en Eslovenia y que en lo relacionado con oportunidades financieras y la herencia tuviese el mismo trato que los otros 3 hijos del presidente. El libro de 286 páginas relata que el acuerdo original no había sido muy generoso para la actual primera dama, quien es la tercera esposa de Donald Trump y ha estado casada con él más tiempo que sus otras 2 parejas. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y ya regresamos con más información.